cambio, para este punto de inflexión para todo el hemisferio. Qué importancia ese país, mi pobre gente, tan linda, tan trabajadores. Tantos venezolanos que he conocido a través de mi vida, de mi carrera aquí en el sur de la Florida. ¿Quién me iba a decir que las cosas iban a transcurrir de la forma que han transcurrido? Pero bueno, invitamos a Negar Granado, abogado y hoy analista político, para hablar de todo Venezuela. Bienvenido, Negar. ¿Cuánto tiempo? Buenos días, Sandra. Para mí un placer acompañarte. Un saludo a los escuchas. Hace mucho tiempo que no conversamos, pero bueno, mi amor, ante todo como venezolano, todos los venezolanos que llegan al programa, tengo que decirle, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué opinas de todo lo que ha sucedido a partir del 3 de enero? Bueno, mira, lo primero que tenemos que entender es que esos deseos de las 12 uvas del 31 de diciembre se hicieron realidad el 3 de enero, ¿no? Dios mío. Nunca pensamos que esos deseos iban a llegar tan rápido. Bueno, increíble. Sí, sabemos que se tardan un poco, pero sí llegaron. Increíble, porque sabes que todo el mundo lo dice. Yo escucho a la gente en las redes decir, y yo también era de las mismas, que a veces miraba las redes, miraba a ver, pasó algo, porque teníamos ese despliegue durante 3 meses y por fin, bueno, casi 4 meses, y por fin, bueno, vimos lo que sucedió. Nos lleva al día de hoy, donde ahora se está hablando de que Delcy Rodríguez, dictadora encargada, vamos a decirle, porque bueno, es parte del régimen que ya habíamos señalado como tal, pudiera visitar la Casa Blanca. ¿Qué sabes de eso? Todavía no hay fecha, supuestamente. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué te genera como venezolano, como abogado? Eso fue una noticia que se difundió ayer a través de medios internacionales, donde Delcy Rodríguez había sido invitada a Washington. Debemos recordar que la semana pasada estuvo María Corina Machado en la Casa Blanca, en un almuerzo privado con el presidente Donald Trump, y adicional a eso debemos recordar también de que el presidente ha dicho que ha trabajado bien con Delcy Rodríguez, ¿no? Creo que esta invitación a la Casa Blanca, de ser cierta, yo creo que no es otra que afinar los detalles para que se sigan cumpliendo las condiciones que puso el presidente Donald Trump al momento de sacar a Nicolás Maduro y dejarla a ella encargada. Y lo segundo es seguir cumpliendo con las condiciones impuestas y hablar de una posible transición que yo no la veo muy rápida, ¿no? Yo no veo muy rápido unas elecciones libres, porque siguen estando dentro de Venezuela estos sátrapas que han secuestrado todos los poderes. Y muchas personas critican que han puesto a Delcy, pero la verdad que sabemos que cuando hay un vacío en el poder, pudiera llegar al caos, pudiera haber otro interés que se apodere del poder, como Diosdado, o bueno, pudiera ser de otra forma. ¿Crees que Estados Unidos conoce bien quiénes son estos actores dentro de Venezuela y que están de cierta manera poniendo mano dura? Porque una de esas condiciones era la liberación de los presos políticos y aquí seguimos esperando. Sí, bueno, la liberación de los presos políticos se ha venido dando a cuentagotas. Anoche, esta madrugada, liberaron al yerno del presidente electo, Edmundo González Urrutia. Sí. Adicional a eso, han habido liberaciones de algunos otros presos políticos que han sido emblemáticos. Hay otros que todavía se mantienen en esta mazmorra, pero yo creo, Sandra, que lo que tenemos que leer en este momento es que ayer había un titular en un noticiero de aquí de Miami que la economía venezolana se estaba nuevamente levantando, que por primera vez había bajado el precio del dólar, lo que permitía que el precio del bolívar subiera y no hubiera tanta inflación. Creo que lo que se debe hacer es un poco de control por parte de la administración del presidente Donald Trump y va a llevar adelante la inversión que tenía pensada hacer de los 1.100 millones de dólares para la recuperación de la infraestructura petrolera. Importantísimo, sigue habiendo dentro de Venezuela un doble discurso. El discurso de que queremos la devolución del presidente Nicolás Maduro, que está secuestrado en los Estados Unidos. Tenemos que entender que también existe una narrativa para los Estados Unidos por parte de Delcy, y eso de alguna u otra forma nos permite entender de que tenemos 26 años viviendo en dualidades. O sea, actualmente Venezuela tiene un presidente electo fuera y tiene una presidenta encargada dentro, que es la que gobierna. Afuera tenemos una Asamblea Nacional, que es la del año 2015, que su presidenta vive en Valencia, España, y adentro está una Asamblea Nacional que está legislando. Afuera está un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que logró hasta la condenatoria
por un juicio por corrupción contra Nicolás Maduro, y adentro sigue estando el Tribunal Supremo ilegítimo, que de alguna u otra forma es el brazo ejecutor de la política del régimen. ¿Qué es lo que yo veo en este momento? Definitivamente hay que tener mucha cautela. No podemos dar vítores y aplausos de campeones y de ganadores, porque no sabemos qué pudiera presentarse a lo interno. Creo que a lo interno todavía hay células como la de Hezbollah y Hamas que están dormidas, células terroristas. Debemos entender también que el presidente Donald Trump con Delcy consiguió el control continuidad administrativa, más allá de que lo que dice la Constitución en el artículo 223, de que ante el vacío de poder el vicepresidente asumirá la presidencia encargada. Debemos entender de que él necesitaba que alguien continuara firmando órdenes, que continuara llevando adelante al gobierno, que la oposición lamentablemente no lo tiene, y esa era la persona que él consideraba que podía continuar con lo que es la administración del Estado de Venezuela. Pero Delcy está entre la espada y la pared, porque estas amenazas del presidente Trump son reales. Si ella cumple todo lo que dice Estados Unidos, por supuesto la expone a los de la estructura, ¿no?, criminales que existe dentro del país, y ellos se traicionarían ellos mismos si ella hace lo que dice el presidente Trump. Pero a la misma vez, si no cumple lo que dice el presidente, pudieran ir por ella, igual que hicieron con Maduro. Entonces ella de verdad que está en una situación política extremadamente difícil. No solamente ese, como yo lo dije en uno de los primeros análisis, el presidente Trump logró romper el monolito del oficialismo. O sea, el oficialismo iba monolítico a las elecciones, iba monolítico con un partido socialista unido, único de Venezuela, iba monolítico en lo que eran las leyes y las órdenes que emitía para dentro de Venezuela. Y hoy en día vemos que ese monolito está dividido en dos poderes, los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, y por otro lado Diosdado Cabello y Padrino López. Fíjate que hay una movida de matas dentro de Venezuela. Hay unas nuevas designaciones de ministro que había dejado el señor Nicolás Maduro como ministros de su gabinete, y hoy en día ya no forman parte del gabinete, fueron sacados y designados nuevas personas de confianza por parte de Delcy Rodríguez. Lo que significa que esa oposición, ese oficialismo, lo que hizo Trump fue el principio napoleónico de divide y vencerás. Y ahí creo que tenemos que poner el ojo. Ahora, vamos a hablar de la liberación del yerno de Edmundo González, porque también salieron varias noticias sobre que la hija de Edmundo González había denunciado de múltiples intentos de extorsión para que su padre abandonara esta lucha política. Por una parte, háblanos un poco acerca de esa historia y cómo es que liberan a Rafael Tudares Bracho, que le habían puesto 30 años de prisión. Para el que no conozca esta historia, dinos un poco más. Sí, mira, es bien particular. Rafael Tudares termina condenado por delitos que no cometió a 30 años de prisión. Adicional a eso, es el yerno del presidente electo de Venezuela, y creo que su detención fue injusta. Fue al día siguiente de que se conociera de que Edmundo González se había ido de Venezuela, había pedido asilo en España. Debemos entender de que Rafael Tudares se mantuvo en las mazmorras estas del SEBIN y que fue sometido a torturas, porque vemos el deterioro en el que se presenta. Es un logro. Yo creo que aquí tiene mucho que ver órganos como la Iglesia. La Iglesia Católica fue primordial en este proceso de libertad de Rafael Tudares, a pesar de que por allí y ayer hubo unas noticias que fueron un poco contradictorias, donde supuestamente la Iglesia se había prestado una extorsión para la liberación de Rafael Tudares. Yo no creo que la Iglesia fue parte importante en esa liberación, y que de alguna otra forma un preso político menos no es la libertad de todos, pero es un preso político que de alguna otra forma no debió haber estado nunca. Y muy simbólico. Condenado a 30. Y muy simbólico. A 30 años, eso es correcto. Y más por la familia y por la hija Mariana González de Tudares. Obviamente nos alegramos mucho por esa familia, porque cada familia, hemos visto los videos en las redes sociales de esas familias clamando, preguntando si sus familiares están en esas cárceles, y la verdad que parte el corazón. Yo te digo la verdad, yo miré algunos y otros no podía más con los llantos de esas madres, de esas esposas, pidiendo por sus seres queridos. Quería preguntarte, porque yo estaba escuchando y sigo
siguiendo a Carla Angola en las redes sociales, y la periodista venezolana, sé que sabes quién es. Ella tuvo un invitado ayer y estaban hablando de que Edmundo González estuvo en la embajada, no sé si, yo sé que al final fue la de España, pero anteriormente, no recuerdo qué país, y que no estaban... Holanda en los Países Bajos. Holanda, gracias. Ellos estaban hablando en esta conversación de que de que la gente no involucradas con esas embajadas no ayudaron, ni siquiera las personas que estaban apoyando a Edmundo González. ¿A quiénes se referían? ¿Estamos hablando de España, que realmente no dio apoyo, o Holanda? Yo creo que al momento de que se designa, se dan los resultados dados por la Mesa de la Unidad Democrática, que no fue por el CNE, dando ganador y exhibiendo las actas a Edmundo González Urrutia, la situación dentro de Venezuela era muy confusa. No sabíamos con quién estaba, ¿ok? Y yo creo que a Edmundo González Urrutia pesa sobre él en este momento una orden de aprehensión por no haber comparecido al Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que se refería a Holanda, de no haberle prestado el debido refugio. Sí, que ni siquiera le dieron agua. Que ni siquiera le dieron agua. Estaban hablando y yo digo, mira, yo qué privilegio tengo que te tengo a ti y te puedo preguntar así, porque lo busqué en internet, pero la verdad no encontré la respuesta a esa pregunta y no podía preguntarle a ellos que estaban en vivo. Vamos a hablar acerca de la caída del dólar en Venezuela y qué es lo que significa eso para la economía en el país. Ayúdanos a entender qué significa. Es algo muy confuso porque Venezuela tiene una dualidad cambiaria. Venezuela tiene un dólar, Banco Central de Venezuela, que es el que dice el Banco Central de Venezuela que hay hoy en día. Adicional a eso, Venezuela tiene una moneda, que es la moneda del Bolívar, que no vale nada, producto de la devaluación y de haberle puesto tantos ceros a los fines de mantener una economía de mentira. Y hoy en día creo que con la venta de petróleo y el pago de estos 500 millones de dólares que se les dio a Venezuela, inicialmente 300 y después se le van a dar 200, se pudo controlar un poco el precio del dólar. Ese dólar que de alguna forma está vinculado a lo que es la economía. Ya en Venezuela no hay bolívares, el precio de bolívares es netamente referencial, hay una economía que está totalmente dolarizada y mantener ese dólar un poco controlado permite que las personas puedan acceder mejor a los bienes y servicios que se pagan lamentablemente en dólares, a pesar de que siguen cobrando los trabajadores en bolívares. Dios mío. Es muy confuso. Qué es confuso. Muy difícil entenderlo. ¿Y esto es a raíz de este régimen chavista, o esto siempre ha sido así en Venezuela? Mira, Sandra, para el año 2000 yo no había llegado a los Estados Unidos. Yo llego aquí a los Estados Unidos en el 2013, en el 2013. No existía. Yo viví una primera devaluación, que fue la devaluación de quitarle 3 ceros a la moneda, ¿ok? El primer bolívar fuerte, que eso se hace en el año 2011. Para el año 2013, cuando ya fallece Hugo Chávez, lamentablemente Nicolás Maduro tuvo que hacer frente a varias situaciones que se encontraban y hubo un proceso de devaluación continua de la moneda. Yo no fui víctima de esta devaluación como la puede haber hoy en día, pero es muy difícil para mí entender cuánto vale un dólar o cuánto vale un bolívar. Muy difícil. Bueno, aquí dicen que la tasa lo ubicó a cerca de 415 bolívares por dólar. Así que el tipo oficial se sitúa en 344 bolívares por dólar, o sea que no se sabe, es lo que estoy viendo por la información que tengo aquí. Otra pregunta que me da mucha curiosidad, ¿cómo ves esta entrega de 300 millones de dólares por la primera venta de petróleo que Estados Unidos está manejando estos negocios, que le han entregado a Delcy Rodríguez? Yo le escuché en redes decir que ese dinero iba a ir a los trabajadores, que iba a ir obviamente a las causas debidas, pero ¿confías en esta repartición de ese dinero? Yo no sé si confiar. Lo que sí debo confiar es que Estados Unidos mantenga un control, haga una contraloría de gastos, ¿ok? O sea, no es que se dieron 300 millones de dólares para que la administración de Delcy Rodríguez administre ese dinero. No, yo creo que Estados Unidos ha hecho un plan bien específico donde tú tienes que especificar
¿para qué lo vas a gastar? Tú me tienes que demostrar en qué vas a hacer el gasto. Sí, vuelvo a decirte, Sandra, dentro de Venezuela existe un doble discurso. Ese discurso populista de que este dinero que nos están dando es para ustedes, Para los trabajadores. Los más afectados, lo que las sanciones impuso de Estados Unidos y les creó a ustedes esta calidad de vida que no se merecen, pero a lo externo tienes que cumplirles las condiciones de Estados Unidos. Si no le cumples las condiciones de Estados Unidos, lamentablemente creo que los 200 millones restantes no los vas a recibir. Y ahí es donde está el detalle. De hecho, el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene esta próxima semana una reunión en el Congreso con la finalidad de decir cuál es el plan para Venezuela, de establecer un plan de Venezuela para Venezuela, presentárselo al Congreso. Sí, al Comité de Relaciones Exteriores, y lo voy a leer para que las personas sepan, porque el secretario de Estado Marco Rubio está programado a comparecer ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 28 de enero de este mes, o sea, ya en 6 días. Enfrentará interrogatorios de sus antiguos colegas legisladores sobre la estrategia del gobierno en torno a Venezuela tras la captura de Maduro y las acciones recientes. Rubio regresa al Capitolio en medio de crecientes demandas de transparencia por parte de senadores de ambos partidos, quienes quieren detalles sobre la política estadounidense, incluido el uso del poder militar y diplomático sin autorización previa del Congreso. Ellos siguen heridos por eso. Trataron de pasar una medida para prevenir que Estados Unidos tuviera un papel militar en Venezuela, no lo lograron. Y bueno, ahora Marco Rubio va a ir a responder. ¿Qué confianza tienes en Marco Rubio? Yo no puedo hablar de confianza o desconfianza. Yo lo que sí tengo que estar claro es que parte de la política llevada adelante por la presidencia, la administración de Donald Trump, tenemos que reconocer de que Marco Rubio es uno de los principales actores. Debemos reconocer de que Marco Rubio se ha reunido con la comunidad en el exilio, la comunidad venezolana, y tiene una información privilegiada. Yo creo que esa información que tiene Marco Rubio fue importantísima para el momento de hacer la extracción de Nicolás Maduro. Y hay algo que tengo que admitir: yo nunca esperé, que Estados Unidos se llevara esa vía de la búsqueda y la extracción de Nicolás Maduro. Yo siempre creí de que Estados Unidos iba a mantener la vía diplomática y la presión, buscando una renuncia a Nicolás Maduro. Pero debo reconocer lo muy bien orquestado que estuvo esa acción, a tal punto de que no se puede entender como una acción militar de una invasión, sino como una acción policial para buscar a una persona que era fugitiva de la justicia de los Estados Unidos. Y eso es muy interesante porque lo supieron manejar desde el punto de vista de las relaciones internacionales y del derecho internacional, para que Estados Unidos no quedara mal parada con su acción en Venezuela. No sé si escuchaste al presidente Trump, pero en Davos dijo que Venezuela ganará más dinero en 6 meses que en los últimos 20 años. Dijo que esa sería la situación, destacando que las exportaciones energéticas podrían desencadenar un repunte económico sin precedentes para el país, y me imagino que tendría un impacto para el hemisferio. Sí, bueno, 100%, a tal punto de que por primera vez en los últimos 13 años que Venezuela vende gas licuado. Vende Venezuela gas, porque lo que hacía era entregas a China o cumplir con compromisos que ya estaban prepagados. Por primera vez en 13 años Venezuela vende gas licuado, lo que significa que va a tener un ingreso real producto de la venta de gas. Si siguen las importaciones y las exportaciones petroleras de Venezuela, si se organiza un plan, si realmente se logra rescatar la infraestructura de la estatal petrolera venezolana, yo creo que Venezuela va a volver a poder cumplir con los 3 millones y medio de barriles diarios que producía, cuando hoy en día se centra aproximadamente entre los 700 y 900 mil barriles de petróleo. Pero Negar, si vemos que un presidente americano está parado en Davos diciendo que Venezuela va a ganar más dinero en 6 meses que en los últimos 20 años, ¿qué te dice eso sobre la incompetencia de los líderes de Venezuela hasta el momento? ¿Cómo es que no lo han hecho? ¿Cómo es que no tienen dinero para satisfacer las necesidades de su pueblo? Es que el problema no es que no hayan hecho.
es que sí lo hicieron, pero solo para satisfacerse ellos, solo para enriquecerse ellos. ¿Cómo justificas que actualmente el presidente, el capo, el malandro del Nicolás Maduro, tiene en una cuenta en Suiza 113 toneladas de oro como parte de su patrimonio personal? ¿Qué cosa? Eso estamos hablando de que son aproximadamente entre 4.500 millones de dólares a 5.200 millones de dólares. Qué horror, qué horror. ¿Y quién necesita tanto dinero? Qué avaricia por gusto y viendo a ese pueblo sufriendo, personas en línea para las necesidades más básicas. Es insólito. He visto, seguro tú también en las redes, él montándose en un Ferrari en un momento cuando estaba en Mónaco, un Ferrari dorado, un lujo, pero un lujo asqueroso. O sea, más allá de lo que necesitaría. No solamente el Ferrari, hasta los relojes. Bueno. Los relojes que mantenía. Pero esto lo vemos y es común verlo en estos dictadores comunistoides, que todo es para ellos y nada para el pueblo. Que el pueblo pase hambre, que caiga en la miseria, que no haya infraestructura, que las infraestructuras de salud, de educación y de seguridad se vayan al piso, mientras ellos mantienen una calidad de vida de ricos y millonarios, porque eso pasa en Cuba. No, claro. Eso pasa en Cuba. Claro, y hablando de Marco Rubio, cuando decimos que tiene información privilegiada, recuerda que él lleva toda una vida entendiendo este sistema, porque hay muchas personas que hasta el día de hoy ven Venezuela de una manera completamente diferente porque la están aprendiendo ahora y la están juzgando basado en la experiencia política que tenemos en Estados Unidos. Y hay que entender lo que son esos regímenes totalitarios para realmente analizar esta realidad. El que nunca lo ha vivido, yo porque me crié toda mi vida con mi madre hablándome de Cuba y yo entiendo lo que es. Obviamente esta ideología exportada de Cuba hacia Venezuela y la entiendo perfectamente, igual que Marco Rubio, ¿no? Que es un arma muy importante que tenemos en contra de estos regímenes, si Dios quiera. Sí. Y hay algo bien interesante. Si Venezuela despertó y Venezuela cambió y el cambio de Venezuela va a traer una incidencia en Cuba, yo creo que en cualquier momento el régimen cubano también va a caer. Son 67 años de opresión, son 67 años de personas queriendo regresar a ver una Cuba libre y que no pudieron ver ese sueño. Creo que el presidente Trump dijo que visitaría Irak, Cuba y Caracas como ciudades libres. Aquí tengo otra información sobre la Comisión Internacional de Derechos Humanos que advierte que aunque Venezuela ha iniciado la liberación de estos detenidos, que todavía pudiera haber centros clandestinos de detención. No me sorprende, pero ¿qué opinas sobre eso? Sí, nosotros conocemos centros de detención que son unas mazmorras y calabozos de tortura como el SEBIN en el Helicoide, como la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, como los sótanos de la DIGESIN en Los Ruices, en Boleíta. Pero imagínate que se ha descubierto a través de material de investigación, de inteligencia, que los órganos represores del Estado han adquirido casas que son clandestinas para tener a las personas secuestradas y torturadas en estas casas. Que cuando vemos de que hay un preso político que no aparece y que empiezan a pedir una fe de vida, es porque no están en estos centros de detención ordinarios, claro, como el Helicoide, sino que están en estas casas que fueron adquiridas y que son centros de detención clandestinos, como lo acabas de decir, para mantener a la familia primero en un peregrinar, en una angustia, y segundo, que el preso político no sepa ni dónde está y sus familiares sepan en qué condiciones se encuentran. Sí, eso es una tortura mental completa para no solamente el acusado, indebidamente, pero el acusado, pero más bien también para la familia. Qué situación. Qué placer conversar contigo, Negar. No sé si tienes algo que quieras agregar. La verdad que te dice, mira que tenía noticias y todas creo que las tocamos. Sí, estoy convencido que pronto vamos a ver la caída del régimen de Cuba. Son 67 años de un dolor que ha vivido el pueblo cubano y yo creo que estos deseos de las 12 uvas del 31 que se hicieron realidad para Venezuela, también Cuba lo va a vivir. Que así sea. Negar Granado, muchísimas gracias, abogado, y hoy nos hizo de analista sobre temas de Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga, Dios bendiga a Venezuela. Amén, gracias. Amén. Bueno, amigos,
Hacemos una breve pausa, pero vamos a regresar hablando de Cuba en nuestro segmento Cuba en La Habana. Y hay mucho de qué hablar en cuanto a lo que está sucediendo. El Parlamento Europeo ha aprobado una enmienda para suspender el acuerdo de cooperación con el régimen cubano. También se informa que China ha aprobado una ayuda de $80 millones y va a donar 60,000 toneladas de arroz a Cuba. Vamos a escuchar de Óscar Pérez Oliva Fraga, ministro de Comercio en la isla. Y bueno, otras noticias que vamos a tener para ustedes. Vamos a conectar con el periodista Tan Estrada, quien se encuentra exiliado en México. Vamos a entrar en ese tema en cuanto regresemos. En La Habana, en Miami, están con Sandra Peebles en América Radio.